Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 5 versículo 30 al 47. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que entendamos y conozcamos a Dios para tener vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos ha dado la revelación de todas las cosas, Señor. Gracias porque tú has hablado, te has manifestado en muchas formas y en muchas maneras. Y en estos postreros tiempos, Señor, nos has hablado por tu Hijo. Entonces, ayúdanos, Señor, a entender la palabra de tu Hijo, para que entendiendo esa palabra tengamos la vida. Tú lo dijiste, que la vida estaba en tu palabra, Señor, que tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar las Escrituras para conocer quién es el Cristo, que Cristo es el Hijo del Dios, y creyendo en Él tengamos vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Hoy vamos a ver un tema que se llama Deje que el Hijo le enseñe. La forma en que Jesucristo enseñaba a sus discípulos era muy particular, porque la mayoría de las veces que el discípulo le preguntaban algo, él no respondía inmediatamente con la respuesta, sino que hacía, les preguntaba otra vez. Esa forma particular de enseñar se llama el método de la mayéutica, que lo utilizó mucho la filosofía en un tiempo por Sócrates, para llevar a los discípulos a que entendieran un pensamiento filosófico más alto que el que normalmente uno tiene. Ya lo hemos hablado varias veces. Uno se acostumbra a un pensamiento, entonces uno se acomoda a una sociedad, a unas personas, a un entorno social en el cual nosotros nos desenvolvemos, y uno empieza a pensar de esa manera, pero uno no se toma la molestia de indagar más allá por qué actúa la gente así, sino actúa de esa manera, cae como en esa tendencia. ¿Por qué actúa así? No, pues porque así me enseñaron, porque así yo veo que todo el mundo actúa, ¿no? Pero no es así con el Señor. El Señor, cuando lanza una pregunta, hace que la persona introspectivamente analice su verdad y la compare con lo que Él le está mostrando. Aunque la gente negaba quién era Él y negaba sus enseñanzas, de todas maneras sí era transformado en su interior, porque la pregunta quedaba ahí. Sí, porque a veces uno lanza una pregunta y la gente vehementemente defiende su pensamiento.
dependiendo de lo que sea, lo defiende, pero internamente sí causó un efecto en él, así no lo acepte, así siga defendiendo su posición. Después cuando esté solo va a analizar, venga, pero ¿por qué me hizo esa pregunta? ¿Sí será así? ¿Será que? Entonces confronta. Esa forma de enseñar hace que uno, sobre todo en la religión, cuando ya las iglesias ya han mostrado como han pelado el cobre, como dicen por ahí, ¿no? Y ya hemos visto que las iglesias pues no enseñan de la manera correcta, entonces ya mucha gente está prevenida ante la religiosidad de los hombres. Entonces cuando asisten a una iglesia están prevenidos a que les van a imponer un pensamiento. Sí, vienen prevenidos. Por eso hemos hablado que a veces es más fácil llevar a una persona a un estudio bíblico que llevarlo a la iglesia, porque cuando llega a la iglesia dice, no, allá me quieren imponer un pensamiento, como que me quieren transformar. Pero cuando se enseña de esa manera, ustedes han visto que nosotros siempre tratamos de hacer una pregunta para que quede en la mente del oyente. Y después la respondemos ¿cómo? ¿Con lo que piensa el predicador? No, con lo que los llevamos a la escritura. Entonces, ¿qué pasa en la persona que viene por primera vez? Pues se da cuenta que no le estamos imponiendo un pensamiento, sino que ella misma está descubriendo desde su misma escritura, desde la Biblia que trajo. Sí, porque también hay otro tabú con respecto a las escrituras. Es que la Biblia suya es distinta. Esa Biblia que usted tiene no es igual a la mía, ¿no? Entonces busquen la suya. Así me pasó alguna vez con mi tía, que yo le estaba compartiendo un poco el Evangelio y decía, pero es que esa Biblia que ustedes usan es distinta. Y le dije, bueno, tía, entonces coja su Biblia, la que tiene ahí abierta en el Salmo 91, allá en el atril, allá toda bonita en la casa. Coja esa Biblia suya, la que dice que es Biblia católica, y busquemos los versículos. Entonces cuando ella empezó a descubrir, sí, oiga, y sí dice así como usted dice. Es que yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Escritura. Y eso es lo que hace el Señor. Esa es la virtud que hay en preguntar, que puede mover todo nuestro ser. Una sola pregunta puede mover todo nuestro ser. Así es que enseñaba Jesús. Por eso el tema de hoy se llama deje que el Hijo le enseñe. No enseñe el pastor. No, es que mucha gente también comete ese error. Venga, predíqueme el Evangelio. La gente me dice predíqueme el Evangelio, pero venga, dígame por qué tal cosa. Entonces el primer error. Lo que pasa es que en mi iglesia dicen, o mi pastor dijo, porque no es el pensamiento de un pastor, no es el pensamiento de una congregación, es porque la Escritura lo dice. Entonces vayamos a la Escritura, más bien aprovechemos, pues leamos a ver qué podemos sacar de ahí y el Señor le va a hablar por la Escritura. Cuando uno lanza preguntas, lo que está haciendo es que la persona sea crítica en su cuestionamiento, no se acomode a un pensamiento. Sí, porque estamos muy cómodos en el pensamiento que nosotros traemos. La persona, por ejemplo, que va a la misa o a la iglesia tradicional, pues se sienta y escucha, dice, no, yo ya le cumplí al Señor. ¿Sí? Media hora me senté y ya escuché un sermón y me fui. Pero no fue transformado en su pensamiento, sino que inmediatamente continúa con su rutina. ¿Sí? No es confrontado de alguna manera, sino viene y se sienta como para cumplirle al Señor. Ya le cumplí al Señor, entonces ya el resto de domingo yo me dedico a lo que yo siempre hago. ¿Sí? Aunque a pesar de que es una buena persona, porque muchas personas católicas pues son intachables en su conducta, no habría manera de acusarlo, ¿no? Porque termina y se va con su esposa, con su familia, van y les gasta el almuerzo y les lleva a un parque y son buenos padres y le enseñan a sus... pero no son transformados en su parte espiritual. Ese es el objetivo de Jesús, que cuando Él habla y cuestiona, eso tiene un poder de darle la vida espiritual, que su palabra tiene ese poder, esa potestad de transformarlo espiritualmente, de sacar y confrontarlo espiritualmente. Entonces cuando uno escucha el Evangelio real, normalmente sale confrontado. Entonces lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios manifestó 3 voluntades. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Entonces fíjese que el Señor, cumpliendo la ley, se va a bautizar. ¿El que se va a bautizar quién es? El Hijo. Y cuando Él está cumpliendo la voluntad del Padre, entonces se abren los cielos y se manifiesta ¿quién? El Espíritu Santo. Y se escucha una voz del cielo. ¿De quién? Entonces fíjese que a pesar de que Dios es uno, está manifestando sus tres voluntades. Es algo que a veces es... alguien dijo que eso era el misterio de la Trinidad, o sea que no se podía entender. Pero resulta que Jesús lo reveló, que son tres voluntades, pero el Dios es uno. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cada una de las voluntades de Dios está cumpliendo un propósito dentro de toda la voluntad de Dios. Pero son tres manifestaciones en un solo Dios verdadero. A veces es un poco complicado, pero no es que sea imposible o es un misterio que no vamos a tener sino hasta que estemos en la gloria de Dios, sino que es más entendible por las cosas que nosotros conocemos. Por eso dice que la creación está mostrando el eterno poder y la deidad de Dios, porque nos está enseñando algo de Dios. Y Jesús siempre va a hablarles con las cosas que ellos conocen, ¿cierto? Les hablaba a los discípulos, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Ah, una semilla de mostaza. ¿Conocen la semilla de mostaza? Ellos sí la conocían. ¿Conocían el reino? No. Pero por esa semilla de mostaza les va a mostrar cómo es el reino. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el agua, ¿cierto? Que es algo que se manifiesta en todo y que de hecho el Señor la va a utilizar de manera espiritual, ¿cierto? El que cree en mí, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua. El agua es fundamental, por ejemplo, para la vida. ¿Sí, no? Sin el agua, ¿qué? Uno puede no tener gas, no tener electricidad, pero el agua, ¿cierto? De hecho, uno podría durar sin comer, creo que como 8 días o 15 días, pero sin beber creo que solo como 2 o 3 días. Sí, se deshidrata. Pero el agua tiene unas virtudes, pero si miramos el agua, por ejemplo, cuando está en estado líquido no la podemos coger, pero la podemos percibir. Cuando está congelada o en estado sólido, sí la podemos percibir, la podemos coger, palpar, medir. Y cuando se evapora, pues no la podemos solo ver. Por ejemplo, las nubes aunque están en 3 estados, es una misma agua. Así es Dios. Es uno, pero se manifestó de 3 maneras diferentes. Pero ser, un solo Dios. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Jehová qué? Nuestro Dios Jehová uno es uno. Cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, eso rompió el pensamiento de los judíos. ¿Por qué? Un hijo de un gatico, ¿qué es? Un gatico. Y un hijo de un perrito. Y un hijo de Dios es Dios. Entonces Él es Dios. Juan 1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo qué era? Era Dios. Jesús es Dios, sino que se despojó de esa majestad para poder venir a este universo. ¿Sí? Pero así se manifestó. Si lo comparáramos al hielo, pues sería la forma sólida. Lo que vimos, la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos, por ejemplo, del Espíritu Santo, podría ser el agua líquida, ¿no? Y de hecho esas son las aguas, los ríos de agua viva que salen otros, es la manifestación del Espíritu Santo, que lo podemos percibir, pero no lo podemos coger, porque es Espíritu. Y al Padre lo podemos ver, pero no podemos alcanzarlo, porque está en el cielo. Todo está dando testimonio en favor de Dios. Así es Dios. Dios es uno, pero manifestó 3 voluntades y cada voluntad está cumpliendo algo dentro del propósito eterno de Dios. Pero hay una diferencia entre lo que Dios habló y lo que dice el hombre. Hay una diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. ¿Cuál será la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre? ¿Si hay diferencia o no hay diferencia? Claro que sí, ¿cierto? La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Es neuma, es espíritu, tiene poder,
Mire lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor que está dando a conocer por medio de su palabra, el Señor Jesús, el Hijo, ¿qué está hablando? ¿Está hablando de su propia cuenta? No, está hablando mandamiento. Lo que el Padre le dijo que dijera, Él no se está saliendo de ahí, no se puede salir de ahí, porque esa es la palabra inmutable, porque no se puede mover de ahí, no puedo hablar de su pensamiento porque es inmutable, porque tiene que ser transmitida de esa manera, porque de esa manera va a ser cumplido. Es decir, que el Hijo respeta la palabra del Padre. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que lo que no se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. El Señor da la palabra, ¿y qué pasa con la palabra? Porque dijimos que era inmutable. Porque dijo que el universo fue constituido ¿por qué? Por la palabra. Porque es mandamiento, lo que Él dice se hace. Por eso el Hijo es tan celoso de cumplir la palabra, porque Él está cumpliendo esa palabra que Él dio, lo que se va a cumplir. Entonces no se puede salir de ese libreto, lo que Él dice se hace. Dijo, hágase la luz se hizo. Dijo, levántate y anda, y Él se levantó. La palabra del hombre, en cambio, es circunstancial. La palabra de Dios es neuma, es poder, es espíritu. Es inmutable, no cambia, no depende de algo para cumplirse. Pero la palabra del hombre es fone, o ruido, o sonido. Pero yo digo, nos vemos dentro de 8 días. Pero ¿quién sabe? Sí, a ver, vamos a ver. Entonces estamos sometidos al tiempo y al espacio. Y aunque la palabra de Dios es inmutable, Él interpuso juramento. Mire lo que dice Isaías 45, versículo 22 y 23. No, mirad a mí, sed salvo. Todos los términos de la tierra, yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cómo dice tu versión el versículo 23? Yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo y esa promesa se cumplirá, que ante mí todos doblarán la rodilla. Mira lo que dice ahora Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué juró Dios si la palabra Él es inmutable? Está mostrando misericordia porque sabe que nosotros tenemos que jurar por algo más alto. Dios no puede jurar por algo más alto porque es más alto que Él. Pero lo interpuso por la incredulidad del hombre, no por Él, para que el hombre crea. Imagínense lo bueno que es Dios con nosotros, para que nosotros creamos. Dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hará. Pero también dio otro mandamiento con respecto al hombre, es que el hombre tenga la voluntad. Para que el hombre tenga voluntad, y manifestó por medio de su Hijo toda la voluntad para que el hombre tome la decisión de creer o no creer. Es total libertad. Pero Dios ayuda ¿cómo? Que interpuso juramento para que crea realmente. Nosotros a veces creemos en muchas cosas
pero no, y tenemos certezas en esas cosas, pero no en la palabra de Dios. Sí hay cosas en las que uno tiene una fe ciega, pero esta palabra tiene valor aquí y en el otro siglo. Pero a pesar de eso, no tenemos esa certeza en la palabra. Si nosotros le diéramos la autoridad a la palabra, ¿qué podríamos hacer? Si realmente le diéramos la autoridad a la palabra. Mire lo que dice Mateo, capítulo 21, versos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó con la higuera? Se secó. Ahora mire lo que dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora miremos Mateo capítulo 17, ahorita terminamos. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estartero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Y Pedro qué dijo? Señor, ¿cómo se le va a ocurrir que un pez va a tener un estartero dentro de él? ¿Cómo se te ocurre? ¿Le dijo? ¿Qué hizo? Fue, la comió. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que hacía. Porque él ya está viendo el poder que tiene la palabra de Jesús. Entonces ellos ya están actuando por lo que están viendo, por el testimonio que Jesús está dando de que Él está cumpliendo las señales que el Padre estaba dando en la potestad de Él. La palabra de Jesús es la manifestación audible de la voluntad de Dios. O sea, es la manifestación de la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Pues si yo digo algo y no se cumple, ¿cómo queda mi credibilidad? Entonces es más fácil decir algo que no se ve. Porque si el Señor le dice a alguien: tus pecados te son perdonados, ¿los pecados le son perdonados? Claro. Sí, pero eso no se ve. No es algo... Sí, porque a veces cuando la gente se acerca a Jesús, cree que la salvación o el estar con Jesús es algo como la manifestación física de algo desorbitante, como que va a venir una luz del cielo, se va a abrir el cielo, ¿cierto? Se va a oscurecer por un momento, va a apagarse el sol, se va a poner roja la luna y vamos a ser transformados. Pero no es así, porque cuando la persona se acerca a Jesús y cree, sus pecados le son perdonados. Son perdonados. ¿Hay algún cambio físico? ¿Pasó algo? No. Entonces, ¿qué es más fácil? Les dice, sí, por la incredulidad de ellos, para que crean. Mire cómo es de bueno Jesús.
Por eso hace el Padre esas manifestaciones, para que crean, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y anda. ¿Se da cuenta que hay dos milagros? Porque imagínese una persona que nunca ha andado, no tiene fuerza ni siquiera de levantar una cama. Pero él no solamente se levantó, sino que cogió su cama y se fue. Para que crean, porque si él no fuera y le dice al paralítico, pues no va a pasar nada. Si sus pecados no están perdonados, no se puede sanar, lo vimos las pasadas. Primero soluciona su parte espiritual, y solucionando su parte espiritual van a suceder las cosas. Porque lo estamos viendo, Él es la imagen del Dios invisible, es lo que pudimos ver de Dios. Porque ahí lo estábamos viendo en el capítulo 5 de Juan. A Dios nadie lo vio jamás, nadie lo ha escuchado. Entonces, ¿cómo se manifestó? Ya lo vimos en el antiguo pacto por medio de un ángel, el que le dio su nombre. Y en este posterior tiempo por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. También la palabra de Dios, manifestada por un tercero, por un mensajero, o la palabra de Dios manifestada por el Hijo, ¿cuál tiene más autoridad? ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Toda la Biblia es la palabra de Dios? ¿Toda la Biblia? No, ahí hay palabras por ejemplo, de Pablo, de Santiago. Entonces, ¿toda la Biblia no es la palabra de Dios? También habla el diablo, habla un burro, Pero es inspirada por Dios. Ahí está el secreto. ¿Cuál? Que es inspirada por Dios. No toda la Biblia es palabra de Dios, porque tú lo has dicho. Mire, por ejemplo, lo que dice Job, capítulo 1, versículo 9 al 11. Antes de ir a Job, miremos lo que dice Hebreos 1, 1 al 4. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante Él creó los mundos y del cual nos ha hecho herederos de todas las cosas. Sí, en el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. En estos posteriores tiempos, va a decir la Reina Valera, habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien fue hecho el universo. O sea que la razón de todas las cosas, y nosotros lo cantamos aquí, ¿cierto? El centro de todo es Jesús, no es el hombre. Nosotros somos parte de la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que vino a hacer el Hijo fue dar salvación a los hombres. Ya lo vimos la vez pasada, no es la razón única de que Jesús se haya manifestado, sino que es una de las cosas que Él vino a hacer, darnos salvación. Y una vez nos dio salvación, cumpliendo la voluntad de Dios, se va y se sienta en el lugar de herencia. O sea, toma su trono. Y entonces, ¿a quién nos dejó? Porque dice, os conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá otro consolador, otro que dará testimonio. Es la traducción más bien, ¿cierto? De Paracletos, es el que da testimonio a favor de. Entonces es otro testigo. Ahora sí vamos a Job, capítulo, estamos mirando que si toda la Biblia es la palabra de Dios. Job, capítulo 1, versículo 9 al 11. Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job, Dios de Valle? ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quién está hablando? El diablo. O sea que el diablo está hablando por inspiración de Dios. Entonces, porque dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es otra pregunta capciosa, porque el diablo no está hablando por inspiración de Dios, pero el autor de Job sí está hablando por inspiración de Dios y está escribiendo lo que sucede, cómo funciona. ¿Cuál es la función del diablo? Pues acusar. Mira ahora lo que dice Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18. Aconteció que mientras nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Quién está hablando ahí? Un espíritu malo. Un espíritu inmundo. Pero está diciendo cosas buenas. Sí, claro. Porque está diciendo, vea, ellos son siervos del Dios Altísimo. O sea que si son cosas bonitas, quiere decir que son palabras de Dios. Pero no es la palabra de Dios. No está dando a conocer la voluntad de Dios. En Deuteronomio 4:2 dice que la palabra de Dios es inmutable, no cambia de parecer, es un mandamiento, se hace o se hace, no se puede añadir ni se le puede quitar. La palabra de Dios, entonces la podemos ver manifestada en la ley. En estos posteriores días nos habló por el Hijo, el Evangelio. Esas dos partes son fundamentales dentro de la Escritura. No se le puede quitar ni se le puede añadir, ni la ley ni el Evangelio. ¿Por qué? Porque la ley nos está mostrando ¿qué? Nuestra condición, que somos pecadores. Y aparte de que nos está mostrando nuestra condición, está dando testimonio a favor de ¿quién? Juan 5, lo acabamos de leer. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. Entonces, ¿por qué no se puede quitar la ley? Porque es el testimonio del Padre a favor del Hijo. ¿Cómo reconocerlo? Por la manifestación de las señales. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué está haciendo? Manifestando las señales porque Dios dio testimonio a favor de él por medio de la ley. Entonces, ni la ley ni el Evangelio. Entonces no se puede quitar tampoco el Evangelio porque son las palabras del testimonio del Hijo. Pero si yo cogiera una carta y la arrancara de acá, ¿qué pasaría? ¿Queda incompleto? ¿Podría predicar el Evangelio si le quito 1 Corintios? Sí, se puede predicar, pero no es necesario las cartas de los apóstoles, solo la palabra de Jesús. Solo la palabra de Dios. Por eso miramos que la ley ni en el Evangelio se le puede quitar o añadir. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, 16. Cuando esta carta decide leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, cuando ustedes lean esta carta que yo les envío a ustedes la van a intercambiar con los de la Odisea. ¿Y a dónde está la carta de la Odisea que leyeron los colosenses? No está. Por eso nosotros no tuvimos salvación o no conocimos al Señor. No. Ahora, Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? ¿A dónde está el libro de Hazer? Primera de Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? ¿Dónde está ese libro? Ahora, Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que hay, ¿para qué sirve? Para tener vida en su nombre. O sea, es suficiente lo que hay para que tengamos vida. Claro, porque sí, muchas cosas, pero las que están escritas. Imagínate todo lo que hizo Jesús que no está escrito, pero las que están escritas, ¿son para qué? Para que creamos y tengamos vida por medio de creer. ¿Hay diferencia entre la ley y el Evangelio? Sí, mire lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 18. Que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿La ley va a pasar? No. ¿Ahí qué está diciendo? Porque yo digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea que cuando pase el cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Se cumplirá la ley, pero pasará. ¿Cierto? Cuando se cumpla, entonces ¿qué? Ya no va más la ley. Pero ¿qué pasa con el Evangelio? Mire lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras permanecerán. ¿Sí la diferencia?
Entonces, la ley va a pasar, pero las palabras, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras que son para vida eterna? ¿Es mayor la ley o el Evangelio? El Evangelio es mayor, porque son las palabras de Dios. La ley era sombra del Evangelio. ¿Por qué se escribieron 4 evangelios? Mire lo que dice Mateo 18:16. Mas si no te oyeres, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice que por boca de ¿cuántos testigos? Entonces, para que conste algo, ¿cuántos testigos se necesitan? 2 o 3. Pero hay 4 testigos. O sea que los evangelios están escritos por los que dieron el testimonio. Ese testimonio, si es válido o no es válido. Sí, porque coinciden de manera diferente, narran los hechos, pero coinciden en la misma esencia. Está. Tú lo dijiste, es un testimonio que es válido, ya lo vimos legalmente porque es válido, porque no están hablando lo mismo, sino que desde su perspectiva están dando el testimonio a favor del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Cada uno dio el testimonio a favor a su manera, como lo vieron, como lo percibieron. Pero los 4 están dando testimonio a favor de él. Entonces, ¿el testimonio es válido? Sí. Claro que sí. 2 Corintios capítulo 2, verso 13. 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ellos están dando testimonio a favor de Cristo por el Espíritu. Y son testigos. ¿Sabe por qué ese testimonio es demasiado válido? Porque como garantía ellos colocaron su vida. Y si uno no puede morir por algo que no es cierto, porque ellos tuvieron que ver, la Biblia dice que ellos lo vieron resucitado, que más de 500 personas lo vieron resucitado y lo vieron ascender al cielo. Terminemos. Leamos 1 de Juan capítulo 5, verso 1 al 11. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.